En este taller vamos a repasar algunas propiedades de ángulos en la circunferencia. Acá O es el centro de esta circunferencia. Este ángulo mide 25 y la pregunta es cuánto mide este ángulo X. La propiedad involucrada acá es que cuando uno tiene un diámetro de una circunferencia, el ángulo inscrito en la semicircunferencia es recto. O sea, todos estos ángulos de acá son rectos porque están inscritos en semicircunferencia. Como este es un diámetro, entonces este ángulo es 90. Y en cada ejercicio en que aparezca un diámetro involucrado, recuerda siempre que hay un ángulo recto que se opone al diámetro. Lo segundo que vamos a usar acá, que como este ángulo es 25, un ángulo así, que corta el mismo arco, también inscrito, va a medir también 25. La propiedad dice que dos ángulos inscritos que cortan el mismo arco son congruentes. Por lo tanto, si este es 25, este también es 25. Usando este triángulo, tenemos 25 más 90, eso es 115. Para llegar a 180, faltan 65. Por lo tanto, el resultado acá es 65. Otra forma de hacer este ejercicio, que es equivalente, es decir, que como este es 25, este arco mide 50. Porque si el ángulo inscrito mide alfa, el ángulo inscrito es la mitad del arco. O sea, si este es 25, este arco mide 50 grados. Como este arco mide 50, este arco mide la mitad, 25. Esto es 90, por la propiedad que ya expliqué, 90 más 25, y lo sacamos de la misma forma, 65 grados. Ejemplo 2, este es un triángulo isósceles de base AB, ángulo ADC, que aquí está marcado, mide 80. ¿Cuánto mide el ángulo X? Como este ángulo mide 80, este arco mide 160, porque el ángulo inscrito es la mitad del arco. Ahora, por ser este un triángulo isósceles de base AB, estos lados son congruentes. Pero, si dos cuerdas son congruentes, los arcos respectivos también son congruentes. Por lo tanto, si este es 160, este arco también es 160. 160 más 160 son 320. Pero el arco completo de la circunferencia es 360 grados. Tenemos 320, faltarían 40 grados. Si este es 40, el ángulo inscrito vale 20, porque el ángulo inscrito es la mitad del arco. Así que la respuesta acá es 20 grados. Ejemplo 3. ¿Cuánto mide el ángulo X? Cuando uno tiene un polígono regular, el ángulo interior es 180 por n menos 2 partido por n, donde n es el número de lados. Con esto tú podrías sacar, por ejemplo, cuánto mide este ángulo interior. Como son iguales, porque es regular, uno podría sacar ese ángulo y ese ángulo, porque son iguales. Y hacer así de esta forma el ejercicio. Pero si no recuerdas esta fórmula, piensa que todo polígono regular se le puede circunscribir una circunferencia. Como esto vale 360 grados y son 5 arcos congruentes
puesto que las cuerdas son congruentes, dividamos 360 dividido con 5 y cada arco sería 72 grados. Ahora, este ángulo es un ángulo formado por dos cuerdas. Un ángulo formado por dos cuerdas es la semisuma de los arcos. O sea, este ángulo X es 72 más este arco que es 144 partido por 2. O sea, 72 más 144 dividido por 2. Eso te da 216 dividido por 2, 108 grados. Pero si no recuerdas esta propiedad, tienes una forma alternativa. Vamos atrás. Recordemos que cada uno de los arcos medía 72 grados. Entonces, por ejemplo, este ángulo es un ángulo inscrito en la circunferencia que no he dibujado. Entonces, este ángulo es la mitad de 72, 36. Este ángulo es la mitad de 72 también, 36. 36 y 36, 72. Este es 108. Y el ángulo opuesto también sería 108. En este ejemplo, dice que alfa es a beta es a gamma como 3 es a 4 es a 9. O sea, esto es a 3, esto es a 4, esto es a 9. Esto es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. En un cuadrilátero inscrito, los ángulos opuestos son suplementarios. Esa es la propiedad que vamos a usar. O sea, beta con delta también suman 180. Si aplicamos esto entonces, 3x más 9x es 180. 12x es 180. X es 180 partido por 12. Y eso es 15. 15 por 3, 45. 15 por 4, 60. Y 15 por 9, que es 135. Pero la pregunta es cuánto mide delta. De nuevo, este ángulo con su opuesto son suplementarios. Como este es 60, este es 120. Así que la respuesta a este ejercicio es 120 grados. Ejemplo 5. En la figura, desde el punto P, se han trazado dos tangentes a la circunferencia. El ángulo APB mide 20 grados. ¿Cuánto mide el ángulo AQB? Acá no puedes usar la propiedad anterior que los ángulos opuestos eran suplementarios, porque este cuadrilátero BPAQ no está inscrito en una circunferencia. Entonces vamos a usar un método alternativo. Como este es el centro, las tangentes forman ángulo recto con el radio siempre, en el punto tangencia. En este cuadrilátero, los cuatro ángulos interiores deben sumar 360. 90 más 90, 180, más 20, 200, este es 160. Como este es ángulo del centro, 160, el ángulo inscrito debe medir la mitad, puesto que estos dos están cortando el mismo arco. Recordemos la propiedad que si este ángulo del centro es alfa, el ángulo inscrito mide la mitad de alfa porque están cortando el mismo arco. Por lo tanto, si este es 160, este debe medir 80. Así que la respuesta del ángulo AQB es 80 grados. Ejemplo 6. En la figura, TA es tangente a la circunferencia en el punto A. Ángulo CAB, 60 grados, no está marcado aquí, esto es 60. ¿Cuánto mide el ángulo X?
Esta información de 50 lo daban en el gráfico, en la figura, no acá. Entonces, con esto que es 60 y esto es 50, ¿cuánto vale x? No van a pensar que x vale 50, porque eso sería si estos dos ángulos fueran alterno e interno entre paralelas, pero nadie ha dicho que BC es paralelo a la tangente. Cuando uno tiene una tangente, este ángulo se llama ángulo semi-inscrito. Este ángulo semi-inscrito, por una propiedad, es congruente al inscrito que corta el mismo arco. Si usamos esto, este ángulo de 50 lo estaríamos viendo acá. Como este nos decían que era 60, 50 más 60 son 110, así que sería 70. La respuesta sería 70 grados. Ahora, si no recuerdas esta propiedad o no la sabías, ocupa la propiedad que vimos anteriormente, que la tangente es perpendicular al radio, en el punto de contacto. Esto no es el diámetro. Pensemos que el centro está aquí. Aquí hay 90 grados, por la propiedad que dije. Como este es 50, este es 40. Como este es 40, este también es 40, porque son radios. 40 y 40 son 80, este es 100. Como este es 100, este es un ángulo inscrito que corta el mismo arco que el ángulo del centro 100. O sea, este ángulo es la mitad de 100, 50. O sea, recién llegamos que estos dos son iguales, que sabiendo la propiedad no habríamos saltado todo esto. Esto es 50, esto es 60. Usando este triángulo, obtenemos que este ángulo es 50 más 60 son 110, entonces este ángulo sería 70. Ejemplo 7. Según los datos que hay en la figura, ¿cuánto mide el arco X? Recordemos dos propiedades. El ángulo formado por dos cuerdas es la semisuma de los arcos. Pero si las cuerdas se cortan en el exterior del círculo, ese ángulo es la semidiferencia de los arcos. Si esto le llamo I, 30, entonces, como este, es este arco más este partido por 2. O sea, 30 es X más Y partido por 2. 20 correspondería entonces a esta propiedad, es arco mayor menos el arco menor partido por 2. O sea, 20 es X menos Y partido por 2. Pasamos el 2 multiplicando, X más Y es 60. Acá lo mismo, X menos Y igual 40. Esto es un sistema, vamos a sumar las dos ecuaciones. 2x igual 60 más 40, 100. 100 dividido por 2, 50. ¿Cuánto entonces mide el arco X? 50 grados.